Recuerden que esta es la clase de introducción a la ciencia política, sistema incentivo, sábado 24 de septiembre. Recuerden que los modelos de Estado eran el Estado absolutista, el Estado liberal, el Estado de bienestar, el Estado neoliberal, o también Estado cosmopolita, como le dicen algunos, el de la posmodernidad, el que estamos viviendo actualmente. En 1929 se da esa crisis económica en Wall Street, ¿y qué Estado, qué modelo de Estado cae? El estado de bienestar. El liberal. El que cae es el Estado, muy bien, el Estado liberal. Y ahí surge el nuevo modelo de Estado, que es el Estado de bienestar. ¿Por qué se da esa crisis de 1929? A ver, rápidamente. Hay unas cuestiones principales ahí, que vienen de 10 años atrás. En realidad, ¿cuáles eran? Esos países que habían decidido ir a la Primera Guerra Mundial y no tenían cómo costear el armamento, ¿a quién le solicitaron el dinero para comprar las armas? A Estados Unidos, y luego Estados Unidos no tenía también cómo reponer sus reservas. Excelente, Eugenia, excelente. Y luego, la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos termina ingresando, hace también la misma inversión que los otros países, pero con la cuestión de que ya había sido el que había prestado. Ahí se establece el Tratado de Versalles, ¿sí? ¿Quiénes tienen que cumplir con este Tratado de Versalles? ¿Los ganadores o los perdedores? Los perdedores. Los perdedores. Pero, a raíz de eso, son los perdedores los que no pueden cumplir con todas esas cláusulas estrictas del Tratado de Versalles, y 10 años después tiene esa consecuencia que se concreta en lo que es la crisis de 1929. A raíz de esas causas, la crisis de 1929 y la caída del modelo de Estado liberal. Y surge el Estado de bienestar, este Estado de bienestar que lo vamos a denominar como Estado paraguas, así se le dice, el Estado paraguas, el welfare state. ¿Para qué surge este Estado? Para tratar de satisfacer, tratar de proteger las necesidades de la población, que en este momento eran insatisfechas a nivel mundial a causa de la crisis económica. Entonces hay que pensar un nuevo modelo de desarrollo económico, así como ayer mismo el Papa Francisco lo pidió, bueno, hoy nuevamente, hay que cambiar el modelo de desarrollo, dice el Papa. Bueno, en este momento fue necesario cambiar el modelo de desarrollo económico para poder tratar de hacer frente a esta crisis económica mundial. El modelo de desarrollo económico era el liberalismo económico devenido en capitalismo económico. Esto había fracasado, entonces había que pensar en un sistema económico que piense en los productos, en las mercaderías, en las fábricas, en las grandes industrias que existían dentro de los estados. Y era momento de que el Estado comenzara a intervenir. Era momento de que ese Estado, que era un Estado pasivo, a partir de ahora se convirtiera en un Estado activo. Recuerden que en el modelo de Estado liberal, cuando predominaba el liberalismo económico y el capitalismo económico, el Estado era pasivo. Quien intervenía absolutamente era el mercado. Esto fracasó a partir de la caída del Estado liberal. Entonces ahora necesitamos un Estado activo. ¿Cómo se lograría esto? Se necesitaba una nueva economía y un nuevo gestor de esa economía, que fue el ministro de Economía inglés John Maynard Keynes, quien justamente va a ejecutar este plan económico a través de lo que se denominó, como su apellido, el keynesianismo. ¿En qué consistía el keynesianismo? ¿Cuáles son los dos objetivos fundamentales? ¿Cuáles fueron esos dos objetivos fundamentales del keynesianismo? Por un lado, había que lograr fomentar el consumo. Las personas no consumían más. Y había que lograr incentivar la inversión. Entonces, fomentar el consumo, incentivar la inversión, esto iba a lograr generar una política de pleno empleo. Entonces, consumo más inversión, esto produciría una política de pleno empleo, ya que las estadísticas eran unas estadísticas, ahí se está conectando la compañera, eran unas estadísticas muy altas en cuanto al desempleo, al gran desempleo que existía en la mayoría de los países, pero sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se va a pensar en ese momento?
hay que comenzar a proteger la industria de los estados. Y hay que comenzar también a visibilizar esa industria. Y a partir de ahí se va a generar esta política económica, que es la que le va a dar sustento a este estado de bienestar. Un estado de bienestar que al comienzo va a ser bastante resistido por muchos de los países, sobre todo por los países que habían sido los países ganadores, los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Los perdedores justamente ya no tenían más que perder, porque tenían todavía las cláusulas del Tratado de Versalles. Hasta ese momento no se pensaba en una Segunda Guerra Mundial, era impensable, nadie sabía que Alemania tenía escondidas sus armas en la cuenca del Ruhr, y todos los pensamientos nacionalistas que estaban comenzando, no se sabía. Entonces, era soportar, amortizar los efectos, las consecuencias jurídicas y económicas del Tratado de Versalles. Entonces los perdedores no tenían mucho en lo cual optar. Pero sí los estados que habían triunfado eran los que comenzaban a analizar y observar si realmente esto de que el Estado ahora sea un Estado activo convenía o no convenía. Es decir, ¿era realmente necesario una debida adecuación a un nuevo modelo de Estado? Sí, claramente que sí, porque ese otro Estado que duró muchísimo tiempo, recuerden que ese modelo de Estado liberal dura desde 1688 hasta 1929. ¿Sí? Fue el modelo de Estado que hasta ese momento había durado más tiempo. Entonces, era momento de pensar en otro modelo de Estado. Ahora, ¿qué es lo que sucedía alrededor del estado de bienestar? Comienza su implementación primero en Estados Unidos, recuerdo en 1930, y luego paulatinamente, muy paulatinamente, va a comenzar a ser adaptado y adoptado por los países de América Latina. América Latina llega más o menos a 15 a 20 años después. Tarda muchísimo en llegar. Y eso tenía que ver con los tipos de gobierno que estaban implementados en ese momento en América Latina, los regímenes políticos de América Latina que no eran muy sólidos, que no eran muy estables. Vamos al contexto de Argentina. ¿Con quién llega, a ver si podemos hacer un poco la lógica, con quién llega el estado de bienestar a la Argentina? Les dije que tarda con Perón, excelente, con ese primer gobierno de Perón, en donde él decide adaptar, decide adoptar ese modelo de Estado y por ende las políticas económicas, el sistema político y económico del estado de bienestar. Así fue también como ese efecto bola de nieve en nuestro hermano socio de ese momento, Brasil, luego México, y así los diferentes países de América Latina. Pero Argentina, y así como los países de América Latina, varios, tenían una cuestión con la inestabilidad del régimen político. Entonces, esta inestabilidad en el régimen político no permitía, no se lograba implementar en forma efectiva este modelo de estado de bienestar. Porque una de las cuestiones básicas que solicitaba, una de las cuestiones que más exigía el modelo de estado de bienestar, eran sistemas económicos estables. Ahí está la cuestión. Y Argentina, justo cuando se origina el estado de bienestar en Estados Unidos, Argentina comienza los procesos de los regímenes políticos autoritarios a partir de 1930. Y recordemos que Argentina tuvo regímenes políticos autoritarios cíclicos. Cíclicos. ¿Qué significa eso? Que nos trasladamos y hemos pasado de democracias a autoritarismos, democracias, autoritarismos. Entonces eso impedía totalmente el efectivo desarrollo del modelo de Estado de Bienestar, que como les dije, exigía un régimen político democrático estable. A ver, razonemos. ¿Por qué será que una de las exigencias de este modelo de Estado de Bienestar exigía un régimen político democrático? ¿Por qué les parece?
ahí me mato. Para razonar. Recuerden que lo que quería este estado de bienestar era fomentar el consumo, incentivar la inversión, porque lo que tenía que lograr era una política de pleno empleo. Justamente porque necesitaba un Estado mucho más presente, ¿no? Entonces Me gusta necesitaba, ¿Me gusta? necesitaba un Estado presente, entonces el Estado debería respetar las reglas del juego democrático, ¿no? Y estar consolidado un proceso político más estable que las dictaduras que veníamos teniendo en Argentina. Va por ahí, porque en los regímenes políticos autoritarios, el Estado es un Estado autoritario, no Claro. un Estado de derecho, ¿no? Ahí tenemos un Estado de hecho, no un Estado de derecho. Entonces eso hacía imposible que se pudieran seguir las medidas que el modelo de Estado de Bienestar sugería para que pueda ser implementado. Perdón, no sugería, era una exigencia del modelo. Es por eso que muchos dicen, el modelo de Estado de Bienestar en América Latina fracasó rotundamente, en la Argentina fracasó rotundamente. ¿Pero por qué? Justamente por la presencia de los regímenes políticos autoritarios. Recuerden que en Argentina... Pero justamente esos regímenes autoritarios eran totalmente opositores al Estado de Bienestar, de hecho eran liberales 100%. Exactamente, liberales, nacionalistas. O neoliberales. Claro. Hoy serían neoliberales, claro. Y también el miedo de no cometer los mismos errores que sucedieron en Europa previo a la implementación del estado de bienestar en esos lugares, o sea, el nazismo, no me está saliendo quién estaba en Italia también. Fascismo. El fascismo, exactamente, o sea, no llegar a caer en esos, no volver sobre los errores de otros, ¿no? Bueno, excelente lo que decís, Eugenia, porque aquí se dio a la manera inversa, tal cual lo decís. En la Argentina llega con Perón, o sea, claro, ya había finalizado la Segunda Guerra Mundial. En Europa, muy bien Eugenia, en Europa sí surge este modelo de Estado y luego se da la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo en forma paralela, ahí no permite, justamente por esto, su establecimiento en esos países que fueron los vencedores, algunos, la mayoría, y luego los perdedores en el caso de Alemania, y que es quien inicia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto dificultaba mucho más aún. Pero en la Argentina, recuerden, Argentina, América Latina, tuvimos regímenes autoritarios, no totalitarios. El único que quizás tiene rasgos totalitarios fue Paraguay, con Stroessner, pero rasgos nada más, en sus inicios. Luego, América Latina se caracteriza por regímenes autoritarios, a diferencia de Europa, que sí tuvo autoritarismos, totalitarismos. La mayoría de los países empezaron con autoritarismos durante la época de la Primera Guerra Mundial, y luego la Segunda, y luego se convirtieron en regímenes totalitarios. Ahí el caso del nazismo. Recuerden que Hitler, por eso siempre cuando se estudia lo que fue la República de Weimar y cómo llega el ascenso del poder de Hitler, es realmente muy apasionante, porque él llega democráticamente, ganando los escaños de su partido, y asume, y automáticamente, él declara un régimen autoritario, y al año un régimen totalitario. Es decir, en un periodo muy corto de tiempo, en Alemania se observó el paso de un régimen democrático a un régimen autoritario y a un régimen totalitario. O sea, algo para el estudio de la ciencia política, algo muy apasionante. Bueno, continuamos. En la Argentina y en América Latina, en ese marco de la década del 40 y del 50, se comienzan a dar otra vez en forma cíclica los regímenes políticos autoritarios, y esto impide el establecimiento pleno, efectivo, del modelo de Estado de Bienestar. Pero ¿qué pasaba en Europa, que es donde costaba justamente este establecimiento? Primero tuvimos la Segunda Guerra Mundial, y cuando finaliza el mundo bipolar, mal denominada Guerra Fría, más que nada los historiadores la denominan Guerra Fría, nosotros los politólogos le decimos el mundo bipolar, en donde comienza este enfrentamiento entre el comunismo, las dos grandes ideologías políticas, el comunismo y el capitalismo. Si estoy con Estados Unidos, el capitalista, si estoy con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, con la URSS,
soy comunista. Entonces, en este mundo bipolar y esta mal denominada Guerra Fría, ¿saben por qué Guerra Fría? Igual, si bien es un término que tiene que ver con los historiadores más que nada, pero ¿saben por qué Guerra Fría? ¿Por qué se le llama Guerra Fría? Porque fue una guerra ideológica, profesora, que ambos bandos se armaban por un enfrentamiento militar que nunca pasó. Claro. Excelente, me gusta eso. A ver, ¿entre quién nunca pasó? ¿Entre quién en realidad nunca pasó? Muy bien, Tania, a ver. No pasó directamente. Excelente. Entre Estados Unidos y Rusia, y la Unión Soviética. Pasó indirectamente, por ejemplo, en Corea, en Vietnam. Excelente. Qué genio mi alumno. Bueno, durante mucho tiempo en Alemania Oriental, Occidental, ¿no es cierto? Pasó. Excelente, Daniel. Eran No enfrentamientos pasó directos. No pasó directamente por el miedo a la autodestrucción mutua asegurada, ¿no es cierto? Jamás así lo se llamaban. enfrentaron directamente en un mismo escenario bélico, jamás. Sí, Estados Unidos apoyando a Corea del Sur, a Vietnam del Sur, la URSS apoyando a Corea del Norte, a Vietnam del Norte, pero nunca directamente en un mismo escenario bélico, ¿no? Como hoy día se está ocurriendo, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, ¿no? Ahí sí es directo. ¿Se comprende? Bueno, en ese contexto, la ciencia política, esto les pido que apunten muy bien, porque en el examen final tienen que saber hacer la relación. Estamos para 1950, el surgimiento del mundo bipolar, comunismo versus capitalismo. Surge el estudio de lo que se denomina los paradigmas. 1950 es muy importante para la ciencia política, es muy importante para la política comparada, que es una materia que van a tener en tercer año. ¿Por qué? Porque surge el estudio de los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma, desde lo que es una terminología vulgar, un paradigma es un modo, un modelo de ver la realidad, de observar una realidad. Eso significa paradigma. Modo, modelo de ver, de observar una realidad. Pero tenemos un autor que es Thomas Kuhn, ¿sí? Un científico, que él en el año 1962, Thomas Kuhn, en el año 1962, en su obra, en el libro que escribe, que se denomina Estructura de las Revoluciones Científicas, en ese libro, él nos otorga un concepto técnico, científico, acerca de lo que es un paradigma. Y él dice que son adquisiciones universalmente reconocidas. Adquisiciones universalmente reconocidas que ofrecen modelos de problemas y soluciones a los profesionales de la ciencia. Ese es el concepto de Thomas Kuhn de 1962, de la obra de él, Estructura de las Revoluciones Científicas, es el concepto científico de paradigma. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de aquí comienza la relación entre la ciencia política y el método científico. A partir del año 1950. Entonces va a surgir el primer paradigma de la ciencia política, que se denomina paradigma sistémico-conductista. Apuntar bien eso, por favor. El primer paradigma de la ciencia política se denomina sistémico-conductista. ¿Quién es el autor de este primer paradigma de la ciencia política? El autor se denomina David Hyston. Se escribe Easton, así con E, no con H, Easton. David Hyston, que es un politólogo canadiense, es el que crea este primer paradigma de la ciencia política, el paradigma sistémico-conductista. ¿Y qué es lo que va a decir este paradigma? Este paradigma se va a centrar en cómo se llevan a cabo, cómo se producen, cómo se genera el comportamiento político de los actores políticos dentro de la sociedad. Cómo se lleva a cabo, cómo se genera el comportamiento político de los actores políticos. ¿Y quiénes vendrían a ser los actores políticos? Los actores políticos serían los estados en este momento.
Entonces, lo que va a estudiar en este primer paradigma de la ciencia política David Histon es cómo se comportan entre sí los estados, que la mayoría de los estados, en este momento, eran estados beligerantes. A ver, ¿a quién habrá estudiado en ese momento David Histon? ¿Qué les parece? A ver. Porque va a estudiar a los estados. ¿A qué estado se estudió? Ajá. ¿Qué les parece en ese momento? Teniendo en cuenta la época. Mixtos. Cuando hablamos de estados, hablamos de los países. Ujú. ¿A qué países habrá estudiado en ese momento? ¿Qué les parece? La Unión Soviética y Estados Unidos. Excelente, claro. Se dedicó a estudiar cómo se comportaban Estados Unidos por un lado y la URSS por el otro. Luego va a seguir analizando a diferentes estados, es decir, a diferentes países. Pero en ese momento se va a ocupar de analizar a estos estados, que los va a considerar como sistemas políticos. Eso quiero que apunten bien también. Los estados van a ser considerados, cada uno en sí mismo, como un sistema político. Dentro del sistema político, este autor, David Histon, va a ubicar al régimen político y al gobierno. A ver, ¿no? En esta materia para ir diferenciando los conceptos. Ustedes que son futuros politólogos, recuerden, no es lo mismo el sistema político que el régimen político y que el gobierno. La forma de Estado y la forma de gobierno son conceptos diferentes. Entonces, David Histon dice, dentro del sistema político, estamos hablando del Estado, se encuentra el régimen político y el gobierno. Ese régimen político puede ser democrático, puede ser autoritario o puede ser totalitario. Apuntar bien, por favor. El régimen político, para no confundir los conceptos, el régimen político puede ser autoritario, democrático, autoritario y totalitario. El sistema político, que lo va a considerar al Estado en sí mismo, al mismo tiempo ese sistema político puede ser presidencialista, semipresidencialista o bien parlamentario. Vuelvo a repetir, el sistema político puede ser presidencialista, semipresidencialista o bien parlamentario. Con respecto a la forma de Estado y a la forma de gobierno, la forma de Estado puede ser unitaria, puede ser federal, puede ser confederal o puede ser regional. Esos son los tipos de forma de Estado: unitaria, federal, confederal, regional. Y la forma de gobierno puede ser una monarquía, puede ser una aristocracia, puede ser república o representativa. Entonces, a ver, repito, forma de gobierno puede ser una monarquía, aristocracia puede ser una república o representativa. Teniendo en cuenta estos conceptos que les di, ¿sí? Que la mayoría están dentro de David Histon, otros David Histon los va a ir tomando de otros autores, pensemos, ¿la Argentina qué forma de Estado tiene? Y según la Constitución, representativa, republicana y federal. Bueno, miren, ahí eso que decís que está muy bien, es un error conceptual que tiene la Constitución. Obviamente que los constitucionalistas ya se dieron cuenta, pero la cuestión es que no se modificó eso, porque no se modificó la primera parte en la última reforma de 1994, porque el artículo primero confunde los conceptos de forma de Estado y forma de gobierno. Dice, la nación argentina adopta para su gobierno la forma. Y ahí junta, representativa, republicana, federal. Claro. Nuestra forma de Estado es federal. Nuestra forma de gobierno es representativa y republicana. Recuerden siempre, si tenemos una república, no tenemos una monarquía. Por favor, esos conceptos. Vos, Euge, hacés el profesorado también, ¿no es cierto? Sí, sí. Esas cosas siempre, digamos, hago foco en mis alumnos del profesorado, cuando ingresan al aula, que son conceptos básicos. Si Argentina tiene una república, no puede tener una monarquía. España tiene una monarquía, no puede tener una república. ¿Se comprende? Entonces, nuestra forma de Estado es federal,
nuestra forma de gobierno es representativa republicana. ¿Cuál es nuestro régimen político? El régimen político de Argentina, ¿cuál es? Democracia. La democracia. Democrático. La democracia, sin duda. Muy bien. Como siempre le digo a los alumnos, podemos estar de acuerdo en algunas cuestiones o no estar de acuerdo, pero tenemos una democracia consolidada en la Argentina. En 1994 se consolidó la democracia en la Argentina. Miren hace cuánto tiempo, en el segundo gobierno de Menem, ya luego de la reforma, de la última reforma de la Constitución Nacional, la Argentina tiene un régimen político democrático consolidado, ¿sí? A no dudar de eso. ¿Y nuestro sistema político? ¿Presidencial? Presidencialista, excelente. ¿Podríamos cambiar nuestro sistema político? Sí. De poder se puede. De poder se puede. ¿Y qué vamos a tener que hacer para cambiar? ¿Qué les parece? Reformar la Constitución. Excelente, Juan. Ay, pero mis alumnos unos genios son. Reformar la Listo, todos aprobados, ya, déjate. Ay, ojalá que sea presencial el examen. Excelente, tal cual. El régimen democrático, ¿no? Nuestro régimen político, ustedes me dijeron que es democrático, ¿no? ¿Lo podemos cambiar? De poder Sí, se podemos. puede. A ver, ¿y cómo, Dani? A ver cómo sería. En mi caso, ¿cómo? ¿Qué te parece? ¿Cómo cambiamos el régimen democrático? Bueno, creo que tampoco está a la vista algo mejor que la democracia. Tiene 1000 falencias, pero hoy es el Estado, digamos, o la forma más, por el momento, la mejor que existe. A ver, Dani, te pregunto, para relacionarlo con la democracia. ¿Te gusta el gobierno actual? No. Bueno, ¿y el año que viene, ese gobierno va a continuar después del 10 de diciembre del año que viene? Yo creo que no. Bueno, ¿y cómo sabes que no? Porque ¿qué posibilidad tenés? Por la democracia, por el De derecho elegir, a voto. de elegir. ¿Qué dijiste, Adri? No, que tiene el derecho de, digamos, de elegir por medio del voto. Exactamente. Por medio del sufragio y dentro de los principios republicanos tenemos la posibilidad de elegir. Por eso te pregunté, Dani, si no me gusta el gobierno actual, sé que el año que viene voy a tener a una serie de candidatos, una lista de candidatos con sus partidos políticos y con sus frentes electorales para poder elegirlos en una plena democracia. E incluso si no nos gusta armar nuestro propio partido y ganar las elecciones, nos había dicho una funcionaria. Profe, excelente. ¿Y fue así o no fue así? profe, ¿Fue o no? Y sí, tal cual, tal cual. Aunque hay quien excelente. dice si realmente elegimos. A ver, Adri. Me gustó eso. Claro, por ejemplo, si pongamos que yo me presento como un, digamos, o sea, yo me presento a elecciones y en mi discurso político ofrezco el cielo y la tierra como recompensa a quien me vote, ¿no? Ajá. Pero una vez que yo ya tengo el voto, o sea, y ahí creo que está la cuestión, porque yo prometo ciertas cosas, en pocas palabras, digamos, yo miento, ¿no? Entonces el que está eligiendo mi mentira, no está eligiendo realmente, o sea, ellos están eligiendo de acuerdo a lo que yo le mentí, pero cuando yo llego al poder, o sea, hago lo que bien me parece. Voy en contra de todo, voy en contra de los intereses de quienes realmente votaron a mi mentira. No sé si se entiende lo que... Sí, voy a entender la idea. A ver, te pregunto, Adri, así como dijo Eugenia, ¿formarías tu propio partido, tu propio frente? ¿Te postularías? Sí, ¿por qué no? Bien, muy bien. Y ahí, por ejemplo, vamos a pensar no tanto en que formes
tu partido, sino con cualquiera de los que existen, ¿no? Que te postules para intendente. Vamos a empezar desde abajo el curso honorum, digamos. A ver, como intendente, tus promesas de lo que sería ese programa de acción, la campaña política, tus promesas de campaña, ¿serían falsas? Por eso. No, ya te estaba votando, Adrián. En mi caso no, profe. En mi caso no. Bueno, en mi caso no. Por eso siempre digo a mis estudiantes de que es muy, pero muy bueno que se involucren. Sobre todo cuando no están conformes, ni hablar ustedes que estudian ciencia política, porque quizás si estuvieran estudiando para ser contadores o estuvieran estudiando la carrera de biología, es otra cuestión. Pero ustedes que están estudiando ciencia política, involucrarse, participar, postularse. Entonces, de esa manera, ustedes pueden llevar a cabo esas acciones que quizás ustedes visibilizan que no ocurren por parte de nuestros actuales funcionarios. ¿Y por qué será? ¿Porque no los dejan? ¿O porque ellos mismos deciden actuar de esa manera y no cumplir con su promesa, como decís vos, Adri, o por qué? Y lo que pasa que, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que ahí arriba se juega de otra manera. El poder se juega de otra manera. O sea, vos estás abajo y ves una cosa, pero cuando estás arriba hay otros intereses, ¿no? Entonces, el juego del poder. Lo que yo prometí abajo, arriba resulta que no puedo cumplir porque ponele, yo prometo, voy a bajar el precio del kilo de arroz, por decir así una promesa, ¿no? Sin saber que eso no depende de vos. Claro, ¿no? Y cuando llego ahí arriba, exactamente, resulta que hay un lobby de los empresarios, de los empresarios digamos, que producen arroz. Entonces, me va a producir muchísimos problemas cumplir con esa promesa, ¿no? O sea, por eso tenés que involucrarte, Adrián. Tenés que involucrarte y vamos a estar para apoyarte, ¿no es cierto, chicos? Claro. Bien. Bueno, quedamos, entonces, en 1950 es el primer paradigma. El segundo paradigma de la ciencia política, el segundo, se denomina paradigma estructural funcionalista. El segundo paradigma, estructural funcionalista. Y surge en el año 1960, 10 años después que el paradigma de David Histon. Este segundo paradigma, de 1960, se denomina estructural funcionalismo, y es de los autores Gabriel Almond y Powell. ¿Sí? Son dos autores, Almond y Powell. Obviamente que estos autores van a seguir el estudio y las ideas de David Histon. No son compartimentos estancos. Siguen las ideas, siguen los estudios políticos primarios de David Histon. Pero ¿qué es lo que le va a interesar estudiar a estos autores Almond y Powell? También el sistema político. Pero el sistema político considerado como una estructura política. Y aquí, ¿cuáles son las funciones políticas? ¿Cuáles son las funciones políticas que cumplen los actores políticos? Entonces, este sistema político va a ser considerado como funcionalista. Se va a denominar estructural funcionalismo, pero ¿cómo va a considerar David Histon al sistema político? Como una estructura política. ¿Y qué es lo que le va a interesar ahora? Las funciones políticas que llevan a cabo los actores políticos. Que habíamos dicho que los actores políticos eran los estados considerados como sistemas políticos. Entonces, a partir de aquí, él va a observar, ¿este estado cumple esa función política? ¿Este otro estado cumple esa función política? ¿Y qué sería la función política? ¿Qué sería la estructura política? Bien, la función política va a tener que ver con el rol que lleva a cabo ese sistema político. Perdón, esos actores políticos. Entonces, la función política es el rol
que lleva a cabo el actor político, que sería el Estado. Entonces, a partir de ahí, Almond va a comenzar a observar qué rol cumple, por ejemplo, Estados Unidos, qué rol cumple la URSS. Pero se va a comenzar a interesar por otros estados. ¿Se acuerdan que David Huston se centró en la URSS y en Estados Unidos? Almond va a comenzar a observar a otros estados. Por ejemplo, va a comenzar a observar a Inglaterra, ¿sí? Imperio, todavía en ese momento, lo que era el Imperio Británico. Va a observar a Holanda, Alemania, que era la gran perdedora nuevamente en ese momento, Bélgica, Suecia, Noruega. ¿Vieron? Va a comenzar a observar países de Europa Occidental. Los países Profe, de Europa, sí. vendría a ser como todos los demás estados, los demás países se reorganizan en función de la bipolaridad. Excelente, me encanta, Dani. Sí, 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 va a tener en cuenta eso, porque era el contexto, y a partir de ahí, cada estado iba a tener un rol. Excelente, me encanta. Y vamos a ver, a tomar eso que decís, Dani. Si yo pienso, ¿cuál es la forma de reorganizarse de Alemania? Porque él va a observar y va a estudiar la Alemania perdedora, pero también a Inglaterra, al Imperio Británico, que en ese momento tiene un gran cambio, viniendo un poco de esto que con ustedes me río con el tema de los memes que nos mandábamos en el grupo de WhatsApp con respecto a lo de la reina. Se va a cortar, claro, pero vuelven a engancharse a este mismo link porque quiero cerrar la idea de esta materia, ¿sí? Cuando se corta, vuelven a este mismo link. Bueno, justo cuando la reina, ahora la fallecida reina Isabel, asume su reinado, se daba este contexto del mundo bipolar. Entonces, se dan toda una cuestión de cambios muy importantes para el Imperio Británico. Y eso es lo que va a observar